El petróleo, el motor del mundo actual, es uno de los recursos más importantes que hay en el planeta, ya que este es básicamente el que provee la energía a nivel mundial. Este hidrocarburo se puede utilizar para miles de fines comerciales, entre ellos se destaca por encima de los demás la gasolina. Este preciado elixir que le da la energía a nuestros vehículos y a la maquinaria actual es uno de los negocios más rentables y controversiales del mundo. Los precios de la gasolina varían mucho alrededor del planeta, pero ¿qué factor influye sobre el valor entre un país y otro? Hay que decir que en realidad todos los países tienen acceso a los mismos precios del petróleo en los mercados internacionales, pero el precio de los combustibles está sujeto a toda clase de consideraciones legales, que se traducen en subsidios o en impuestos, dependiendo de la situación de cada país, dando como resultado una variación en los precios de la gasolina. En este video conocerás cuáles son los países con los precios más elevados de la gasolina a nivel mundial. Los valores dados en este top son una media a partir del 10 de abril hasta el 17 de julio de 2017 y basados en los portales globalpetrolprice.com, Index Mundi y The World Bank. No siendo más, estos son los 7 países con la gasolina más cara del mundo. Italia, una de las economías más fuertes de Europa y el mundo, es quien abre esta lista. Este país, ubicado al sur del viejo continente, ostenta uno de los precios de combustible más altos del mundo. En este lugar, el litro de gasolina cuesta $1,62, lo que quiere decir que un galón de combustible cuesta aproximadamente $6,13. Italia es el único país de esta lista miembro del G7. Eso quiere decir que de los países más industrializados económicamente del mundo, Italia es quien se queda con el primer lugar del valor de la gasolina. Pero esto no es nuevo, ya que en el 2012 Italia fue el primer país de la Unión Europea donde el precio de la gasolina superó los 2 euros por litro. Italia tiene la particularidad de que el precio del crudo, los gastos de producción, el transporte y los impuestos se le suben unos recargos adicionales, ya que Italia no es un país rico en petróleo. A eso también hay que sumarle que los italianos aman los vehículos, por lo que el Estado aprovecha esta situación para incrementar los impuestos en este país. La nación que se apropia de esta posición es quizás una de las más polémicas si hablamos sobre los valores del combustible: Grecia. La República Helénica posee un valor de combustible de $1,63 el litro, por lo que un galón de gasolina cuesta $6,17. Grecia atraviesa una situación económica difícil. El excesivo valor del combustible en este lugar es bastante controversial. Luego de la crisis financiera que experimentó, el país mediterráneo ha sido presionado por sus acreedores como lo son la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional para aumentar sustancialmente los impuestos, con el fin de enderezar sus finanzas y cumplir con los pesados requerimientos de sus créditos. Cabe aclarar que Grecia no es una nación con reservas de petróleo, por lo que gran parte del combustible deben traerlo del exterior, así que el Estado coloca excesivos impuestos en el combustible para tratar de saldar la deuda. El alto costo del combustible no solo afecta a los países europeos, pues quien se queda en este puesto es el Estado de Israel. Este país de Oriente Próximo posee el precio de gasolina más alta de Asia como nación oficial, con un valor por litro de $1,64 y un precio por galón de $6,21. Israel a lo largo de los años se ha visto en la necesidad de importar crudo de los países ricos en ese hidrocarburo, como lo son Arabia Saudita, Libia e Irak. Pero hace un par de años Israel descubrió una ostentosa reserva de petróleo en los Altos de Golán, que convertirían al país de Oriente Próximo como uno de los mayores productores de crudo del mundo. Esto le beneficiaría mucho a la nación disminuyendo el valor del combustible a nivel nacional y aumentando sus ingresos, ya que se vería el negocio de la importación masiva. Pero ¿cómo es que el combustible sigue tan alto en esta nación? Esto se debe a los impuestos que da el Estado por la obtención de la gasolina y la presión norteamericana en el Oriente Medio y en el Golfo de Aqaba. Quien se queda con esta posición de esta lista es el Reino de los Países Bajos. La nación ubicada en las orillas del Mar del Norte, considerado como uno de los países más prósperos de Europa, ha subido en la lista este año 2017 en sus precios de combustible, tasando el litro de gasolina con un valor de $1,65, lo que significa que un galón de combustible en este país cuesta alrededor de $6,25.
El precio elevado del carburante en este lugar se debe, al igual que la mayoría de los países de este top, a los impuestos de los servicios del país, ya que la nación neerlandesa no es una gran productora de crudo, por lo que importa gran parte del combustible de países cercanos, uno de ellos, Noruega. El estado más pequeño de este top es quien se apropia de esta posición al poseer uno de los precios de carburante más altos, el Principado de Mónaco, una ciudad-estado ubicada en Europa Occidental en el mar Mediterráneo. En este lujoso lugar, el precio de combustible por litro cuesta $1,68, lo que conlleva que comprar un galón de gasolina en Mónaco vale $6,36. Aunque Mónaco posee una rica economía, el Principado se ha situado constantemente año tras año en la lista de los países con mayor precio de carburante de Europa. Esto se debe al alto costo de la propiedad y principalmente porque Mónaco no es un principal productor de crudo, por lo que tiene que importarlo de países ricos en este hidrocarburo como lo son los países árabes y Rusia. Es por esto que el paraíso fiscal de Mónaco coloca grandes impuestos en el costo de la gasolina, colocándola constantemente entre las más caras del mundo. La hermosísima nación de Noruega es quien se apropia de esta posición al poseer un valor neto de combustible extremadamente alto para su caso. Este próspero país escandinavo posee un valor por litro de gasolina de $1,79, lo que conlleva un precio de $6,77 por galón. Lo irónico es que Noruega es uno de los grandes productores y exportadores de petróleo del mundo, gracias a sus yacimientos en el Mar del Norte. Es por esto que Noruega está entre los 20 principales productores del planeta. Pero en vez de subsidiar masivamente hacia sus habitantes, el país escandinavo ha impuesto una serie de gravámenes que hacen muy caro conducir un auto privado. Este país tiene una política ambientalmente responsable que promueve el transporte público. Las exportaciones y los ingresos que provienen del petróleo van al Fondo Soberano de Noruega, un capital con el que Noruega espera diversificar su economía, para el día en que el país de Europa septentrional se quede sin crudo. Quien se queda con esta posición es la nación con el precio de combustible más alto del mundo, Islandia. La nación del noroeste del viejo continente posee un valor por litro de combustible de $1,83 americanos, lo que significa que comprar un galón de gasolina en Islandia cuesta $6,93. Al igual que Noruega, Islandia está comprometido con el medio ambiente y es por esto que el Estado genera grandes impuestos para evitar el conducir un vehículo y así promover el transporte público. Este país tiene una gran biodiversidad y grandes terrenos de naturaleza. Islandia ha ganado varios años el primer lugar entre los países más limpios. Es por esto que no hay gasolineras en lugares donde no haya una ciudad o pueblo cercano. En estos sitios donde abunda la naturaleza no se encuentran gasolineras ni siquiera 50 kilómetros a la redonda. Según el GEI, que es quien analiza las emisiones de gases de efecto invernadero, catalogó a Islandia como la nación con menor impacto de este gas. Buen sistema agrícola, una gran protección de biodiversidad animal y baja contaminación de aire. Islandia ha ganado varios premios ambientales. Esta es la principal razón de por qué la nación de la isla homónima del noroeste europeo se quede con el precio de la gasolina más alta del mundo y con el número 1 de este top. Quiero agregar a esta lista la ciudad semiautónoma de Hong Kong. Aunque no es considerado como un país, cabe mencionarlo en esta lista. La región administrativa especial de China posee un alto costo en el precio del combustible. En este territorio el litro de gasolina cuesta $1,90, lo que conlleva un valor de $7,30 el galón. Esto es casi unas 200 veces más de lo que vale en Venezuela. Entre las razones que se presentan para el alto costo del carburante en este paraíso fiscal están los impuestos, el alto costo de la propiedad y otros gastos operativos, según un informe del diario local South China Morning Post. Aunque la ciudad es perteneciente a la República Popular, Hong Kong posee su propio mercado y un propio sistema económico. Es por ello que el valor del combustible en este lugar no se inmiscuye entre los precios de combustible de China. Esto convierte a Hong Kong como el territorio con el precio de combustible más alto del planeta. El combustible es sin duda un componente vital para nuestra civilización. El carburante más preciado por nuestros vehículos es uno de los negocios más productivos y rentables del mundo. Los valores en los precios del combustible a nivel mundial son constantes y el valor que se le da en cada país es directamente proporcional a los impuestos de dicho estado. Aunque el negocio del petróleo no es como lo era hace algunos años por el decaimiento del precio del barril y el aumento en el dólar, el negocio del crudo sigue moviendo el mundo.
Cada año se consumen aproximadamente 30 billones de barriles, y los mayores consumidores son en su mayoría el grupo de naciones más desarrolladas. La civilización se ha vuelto muy dependiente del petróleo y sus derivados. ¿Qué pasará cuando escasee este hidrocarburo?